Bienvenidos a La Orden Oculta. El podcast donde... No, no es cierto. Bienvenidos a La Orden Oculta. Luego le inventamos un intro, pero bienvenidos a La Orden Oculta. En esta primera sesión, que es nuestro primer episodio, vamos a hablar de un fenómeno que ha atormentado a la humanidad desde tiempos antiguos. Y que aunque hoy la ciencia ofrece explicaciones lógicas con pruebas, aún así no podemos evitar seguir asociándolo a lo paranormal. Y hablamos, por supuesto, de la parálisis del sueño. Esto creo que todos somos muy familiares, o muchos somos muy familiares con este fenómeno. Nada se te ve el muerto. Ajá, sí, no cool. Pero bueno, desde hace mucho tiempo, desde tiempos remotos, en distintas culturas se ha descrito este fenómeno. O sea, no es algo de la era moderna, algo que tiene muchísimo tiempo sucediéndole a los humanos. Y lo han descrito como un horror nocturno con nombres y formas diferentes, pero básicamente a todos les pasa lo mismo. Y todos lo describimos como una misma sensación. En el folclore japonés se le conoce como kanashibari. A la verga. Ese yo no lo conocía. Kanashibari. Que básicamente significa atado con metal o con clavos. O sea, como si estuvieran clavado así con metal un espíritu. Y se dice que era causado por espíritus vengativos que te inmovilizaban mientras dormías. Hay unas pinturas, ¿no? Que, sí. que es Las que son como los monos así. Ajá. Sí. Que describen o sea, describen la sensación de forma visual. Sí, porque pues como dicen, es una parálisis, te quedas así como estás totalmente paralizado. Estás totalmente paralizado, pero consciente de cierta manera, y eso es lo que lo hace creepy. Pero sí, es básicamente esa sensación como estar clavado así en la cama. En Europa también lo han descrito desde la Edad Media. O sea, se describe desde hace mucho tiempo como se lo atribuían a los incubus o a los sucubus. En esa parte de la Edad Media en Europa, específicamente era como... ¿Pero también son como face o algo así? ¿O cómo? No sé si son considerados face, creo que no. Más bien son considerados como demonios, porque estaban relacionados como a lo religioso. Ok. No tanto al folclore de fe, más bien como a lo religioso, porque eran considerados demonios. Los incubus y los sucubus eran como demonios que, como llegaban en la noche y te venían a chupar el de este... o la de esta. Te tenía que paralizar primero. Te paralizaban, okay. Porque como te estaban chupando la energía vital a través del de este o la de esta, que no me censure YouTube, pues te quedabas tieso. O sea, te dejaban así deslechado o deslechada. Y por eso te quedabas tieso, supuestamente. Okay. Y son demonios. Ellos los consideran demonios, no espíritus, pero básicamente se sientan sobre tu pecho y te roban el aliento o como la fuerza vital. Pero desde... Como el duende ese de la película de Stephen King. Sí, el duende que... ¿Es un leprechaun? El gato. Sí, el gato que... Es un goblin, ¿no? Algo así, ¿qué es? Según yo es un leprechaun. No, es un goblin, no recuerdo. Pero no así es, pero ese pues mismo, también como que le estaba robando el alma así. Ajá, nomás que en versión adulto te chupa el de este. Y en México, pues lo que dijiste, en Latinoamérica decimos que se nos subió el muerto. Que sí, ya me pasó una vez, a mí nomás, que yo recuerdo, nomás me ha pasado una vez. Y fue muy feo, porque se sentía como una presencia maligna así. Muy fea. Una pesadez, ¿no? Como una pesadez, pero aparte... En el que yo recuerdo, yo sentí como que me jalaban las cobijas como bien despacito. Ah, la verga. No. Y yo así de que... Y es en mi cuarto, porque aparte no estaba soñando. O sea, supongo que estaba entre dormida y despierta, pero no estaba soñando nada. O sea, era mi cuarto de noche. No había nada. Entonces se sentía muy real porque no había ninguna distorsión del lugar. Nomás lo de las cobijas así como que... haciéndose así despacio, como si me las jalaran desde abajo. Y me cagué. Ahorita voy a explicar las que he tenido yo, pero a ver, sigue diciendo. Sí. Bueno, una en particular. Una en particular. Yo es lo único que recuerdo. Pues bueno, yo creo que muchos han visto pues formas, ¿no? Fue un chorro de formas. Todos describen formas, figuras y presencias que se sienten malignas. Específicamente malignas. Pero una presión, una presencia. Y algunos dicen que se están como si estuvieran acechando. Y como que se acercan despacito. Y otros dicen que nomás se quedan viendo como desde una esquina. Pero siempre hay algo que te está... O que sientes que está observando, pero con intenciones como malas, pues. Me imagino que también... Ahí yo no me recuerdo estar así tiesa y que había algo malo, maligno, así. Y se sentía... O sea, ahorita, obviamente, mi contexto latinoamericano me dice... El demonio, el diablo, así pues, ¿no? No, pero ya había ahí... Bueno, al menos a mí yo he sentido como de diferentes, así como... Sí, es que yo nomás recuerdo una, entonces... Esa fue el diablo. Y yo así. Hay una como que en particular así se siente como así el diablo y otros que son como sombras, como así como cosas de... A mí me tocó ver como una que se estaba
como extendiendo así, como que queriéndome agarrar, y yo estaba así paralizado viendo hacia abajo, y entre poco a poco empecé a despertar, vi que era la cobija que estaba no mames. en esa posición. Qué feo. Y como que fui volviendo a mí poco a poco, sí. y ya vi como que como que fue una pareidolia, pero a la vez una transición bien extraña como de estar viendo visualmente eso. Y que después tomara sentido. Que tomara sentido. Ajá, como que tomara sentido. Fue más primero la presencia y después como ¿cómo te diré? Como si estuvieras viendo algo, pero el ojo se empezara a dilatar más o menos y empezar a enfocar más y ya te das cuenta. Yo también tenía muchas que eran como auditivas. Porque por ahí por mi casa, en mi cuarto daba hacia la calle, ¿no? Entonces la ventana de mi cuarto daba hacia la calle, perdón. Y pasaba todos los días a las 6 de la mañana el camión así, en chinga bajando. A veces sonaba como que estaba todo estartalado, pues, sí. o que, pues, o nada más, pues sonaba así, como estaba totalmente así de bajada, pues agarraba viada y frenaba ya hasta el final de la calle. Entonces, escuchaba como ¿cómo se llama el efecto? El efecto Doppler, ¿no? Sí. El efecto Doppler, pero así del terror, así como que y despertaba así con eso. Entonces, si estaba teniendo alguna pesadilla con algo y a veces despertaba con esa parálisis, porque me quedaba paralizado y después escuchaba todo y como que estaba entre dormido y despierto todavía soñando lo que estaba soñando, pero ibas poco a poco entrando en mí conforme más cerca pasaba el camión. O sea, sí, el ruido solamente lo empeoraba hasta que ya de una vez pasaba y es como... Ok, ya son las 6 de la mañana, entonces ya... Al menos ya sabías que eran las 6 de la mañana. Sí, bueno, no se servía de nada porque me voy a dormir después. Pues sí. Es nomás como un random así de... Son las 6. Era peor, bueno, era peor si estaba crudo, pues, pero... No, pues sí. O desvelado. Ajá. En la siguiente sección, no sé cómo transicionar. ¿Así? ¿Así? Sí, eso lo podemos quitar. Muchos describen el mismo patrón, que es lo que acabas de describir tú, básicamente, que es que te despiertas como en medio de la noche, de la madrugada, sientes una presión y una presencia así fea, y estás consciente, pero no puedes mover ninguna parte del cuerpo. No puedes mover ningún músculo, la respiración como que la sientes como agitada, así pesada. A algunos les duele el pecho y todos describimos una presencia. Una presencia así como que... Pues, a veces es una sola y a veces son como varias. Hay unas personas que han dicho como que rodeándoles la cama. De los aliens has estado de hardcore. Sí, eso justamente es lo que iba a mencionar. Que en la parte americana, o sea, porque estamos hablando como que diferentes regiones tienen diferentes nombres o razones para esto, pero todo más o menos es una experiencia similar. En Estados Unidos y en partes de América del Norte se les describe como aliens. O lo asocian con los aliens. O con experiencias de ese tipo sobrenaturales. Ya no de fantasmas o demonios, sino actual aliens, sí. En algunos testimonios describen figuras oscuras en las esquinas del cuarto. A veces están en las esquinas, a veces están como subiéndose a la cama. A mí me tocó que se sentía como que estaba... Nunca lo vi, o sea, nunca vi físicamente nada, pero sentía como si se me estuviera subiendo a la cama así despacito. Y se siente culero. En Nigeria le dicen Ogun Oru al espíritu que es básicamente es un ataque espiritual nocturno, pero técnicamente tú te lo provocas a ti mismo. Cabrón. O sea, es como ¿Cómo está eso? Como una cargo de conciencia, por así decirlo. Eso es en Nigeria, específicamente. Ellos los consideran como que obraste mal, entonces se te va a subir así el... Mira, ¿cómo pues, se llama? El Ogun Oru. No, pues no sé si será por eso, pero... pero... En la edad donde más me daban a mí era entre los que será 15, 17 años y fue la etapa así como que estaba más así como que no sé, enojado, no sé. Más enojado. Sí, pues entonces así, ya sabes, muchas mamadas. Más mala onda. Sí, es más mala onda, pues sí, es como... Es la etapa. Supongo que eso vuelve en esa forma, como dices tú, de pues órale, cabrón, así como... Un cargo de conciencia. Sí. Eres tú el que estás ahí de que no te agarras. Sí. O juzgándote desde una esquina, ¿no? A lo mejor, mira, órale. O varias versiones de ti como juzgándote alrededor de la cama. A lo mejor, igual sí. Eso, bueno, pues es una forma, ¿no? De verlo, por así. Que es diferente de... No debiste rayar esa puerta, así como... Cosas así leves, pues, dependiendo de cómo sea tu cargo de conciencia. Pero en diferentes partes del mundo les dan diferentes como... es porque se te subió el muerto, o es porque hiciste algo y es tu cargo de conciencia. En otros es como que alguien te lo mandó. Todos lo ven como diferentes formas, culturalmente hablando. Pero lo describen exactamente igual. Sí. La sensación es horrible y es igual en todas las descripciones culturales. Y pues sí, en Estados Unidos los relatos más modernos, como ponle tú de los 60, 70 para acá,
casi siempre lo relacionan con aliens o con presencias más bien como extrasensoriales y no tanto de fantasmas. Ajá. Y también como seres interdimensionales. O sea, no solo aliens, sino seres de otra dimensión, pero no fantasmas, básicamente. Pero sí, dependiendo de la época y de qué tanto la ciencia estaba en ese momento como popular. Es que las de mi adolescencia sí tienen sentido que sean, ¿cómo se llaman? Los Ubuntu. Ogun Oru. Ajá, pero cuando estaba muy chiquito me sucedió una que estuvo más como... ¿Más hardcore? Pero a ver, sigue. Bueno, no hardcore, sino como... Pues estaba bien morro y es uno de mis recuerdos así más early, pues también de cuando estaba chico. Y estábamos en la casa de mi abuela, ¿no? Desde la casa de mi abuela siempre estaba así como... De los abuelos, como que siempre ya sabe, cómo es la casa de la abuela, chavos. Bueno, algunos, ¿no? Sobre todo en el norte. Al menos en el norte, sí. La casa de mi abuela también de repente me daba los creeps. Ajá, entonces... recuerdo que pues, uno de los recuerdos más early, así como que tenía que ser a 4 o 5 años. De haber dormido ahí casi, seguro era diciembre o algo así como fechas de visitar. De juntas familiares. Sí, pues de juntas familiares. Y recuerdo que pero fueron como una especie de terrores nocturnos, o lo describen como terrores nocturnos porque mis papás lo describen como que me desperté. Y yo también tengo como que vagos recuerdos también de eso. Y sí, la neta, sí. En ese cuarto, sobre todo, ahí soñé varios de los sueños más así como raros así de mi vida. Y desde bien morrillo, pues. Entonces, no sé. Dicen mis papás que me desperté así como que gritando y que les dije que había un chango, que estaba un chango detrás de ellos, pues que da cuenta que ellos estaban dormidos en la cabecera y que se estaba saliendo así un mono así detrás. Alguien como si fuera alguien con un traje de chango, ¿no? Como el de Bob Esponja. Sí, ándale, como el de Bob Esponja, sí. Ese cabrón está bien creepy, ¿no? Estoy en los creeps y yo creo que tiene que ver con eso. Bueno, a lo mejor era un Sasquatch que viajan entre dimensiones. Es que parece un Sasquatch. Ajá. El de Bob Esponja es como un gorila, pero está raro y parece un Sasquatch. Ajá. Y lo que describes suena como un Sasquatch interdimensional. Yo creo que a lo mejor es un estado, ¿no? Alterado de conciencia en el que entramos y puedes ver como que varias así chingaderas, ¿no? Incluyendo los que culero, te pasaste vergas. Esos también los dejas como por ahí en el astral y luego los contactas. Ajá. Pero sí serán como mini tulpas tuyos que creas de culpa o algo así. Los culpas. A lo mejor... A lo mejor no necesariamente todos son de culpa. Ajá. Algunos pueden ser de concern, como de que esto realmente me preocupa y se refleja pues en... así lo ves o así lo percibes. Por eso algunos ven uno, otros ven varios, otros ven allá como en la esquina, otros como que aquí a un ladito o como dices tú, como arriba. O como aliens, ¿no? Que los vigilan su gobierno o algo así. Ajá. Algunos los describen también como figuras de negro, como cayendo hombres de negro. Sí, pues. O shadow figures dicen como shadow people, como shadow dicen, people pues. dicen. Entonces, algunos sí les ven figura humana, otros les ven figura humanoide, otros animal, otros simplemente nada que entienden. Entonces como que depende de lo que estés proyectando, a lo mejor es lo que puedes percibir cuando tienes esa cosa. Sí, no, en qué rango a lo mejor. Pero sí debe ser un estado alterado como de conciencia o de... Pues ya ves, bueno, ahorita supongo que tienes la explicación que ajá. Pero ¿qué es lo que tú crees? Como es algo que tiene que ver con un químico que segregas para que tu cuerpo se quede quieto, ¿no? Pero como que no cuadra con otro, ¿no? Es como una... Como que no se hizo bien. No se hizo bien. El trámite en el cerebro. Que es básicamente... No recuerdo cómo se llama el líquido. No sé si lo anoté por aquí. Pero básicamente es... Tú segregas este líquido cuando te estás quedando dormido. Que es cuando te estás quedando dormido como que... Te brincas así. Ese líquido es para que dejes de hacer eso. Cuando te estás quedando dormido, pegas brincos. Es porque ya estás entrando en la etapa más deep del sueño. Y ese líquido es para que no actúes tu sueño. Para que no te... vayas y te tires por las escaleras, no te caigas de la cama. Como los perros, ¿no? Que se que se golpean así como... Para que no lo actúes, porque si no, tú estarías actuando tu sueño. Pero y podrías lastimarte. Que tu cerebro te haga en sueños así a un nivel... Que te haga pensar tanto a un nivel que parte de tu cerebro también dice, oye, ¿sabes qué? No, métele esta onda, apágalo para que... si no se va a poner ahí. Sí, se lo va a creer, o sea, se lo va a creer tanto el cerebro que se va a levantar y pues de hecho hay razas que son los sonámbulos, ¿no? Que no los va a funcionar. No siempre les funciona el líquido que se segrega en el cerebro. Y en este como que no te digo que no sale bien el trámite, sí se segrega el líquido, pero se supone que eso debe hacer que no te despiertes también. Entonces te despiertas cuando el líquido aún no se ha terminado de procesar. Y por eso no puedes mover el cuerpo. O sea, tu cerebro técnicamente se despierta, pero no recibe la señal de que ya se puede mover. Y por eso no lo puedes mover.
Y se siente muy creepy, imagínate como no se puede mover. Ajá. Es así, como dice, es como una identidad invisible, una sensación de peso, imposibilidad total de moverse, aún consciente. Entonces puedes como que los ojitos así, pero sin moverte. Yo creo que yo recuerdo haber así como que convocado así todavía, como para intentar. Técnicamente es lo que tienes que hacer, despertar a tu cerebro completamente. Como hay algunas personas que te dicen que tratas de empezar como a mover como 1, 2, 3, así, los dedos y a contar. Y eso hace ya que el cerebro conecte con el cuerpo. Pero básicamente se te desconecta el cuerpo del cerebro, pero el cerebro está despierto. Ajá. Está medio raro así pues el fenómeno, porque sí está explicado, o sea, sí está explicado cómo funciona, pero aún así no, cuando lo percibimos y nos sucede a nosotros como víctimas, muchas veces no podemos dejar de asociarlo, o sea, se siente paranormal, se siente, aunque sepamos de dónde viene, qué sucede y cómo funciona el cuerpo y el cerebro humano, la sensación, yo recuerdo esa sensación del coso ese, y si fue un sueño, si fue para el sueño, se siente bien culero, sí se siente culero porque se siente real, y es lo que dices de que básicamente lo que sueñas, el cerebro no distingue cuando es real o no hasta que te despiertas. Sí. Entonces, obviamente me imagino que te ha pasado que te despiertas de un sueño en el que o estás asustado, o estás enojado, o estás muy eufórico, y los primeros segundos, todavía o sea, la emoción no es real. Entonces, si la emoción es real, el cuerpo la actúa. ¿Sabes? Entonces, la emoción es real de cuando te levantas cagado, porque viste un coso y resultó ser el abanico, la cobija, el gancho, lo que sea. Pero el cague fue real. O sea, tu corazón está... tú segregaste la adrenalina de todas formas. La emoción es real y el cuerpo la siente real, aunque haya sido una ilusión óptica. O no, quién sabe. Pero básicamente la explicación científica es que ocurre durante la fase REM, que es la parte más profunda del sueño. Y cuando el cerebro segrega ese químico para que no te muevas, que es donde estás soñando. Entonces, técnicamente sí son una especie de sueños, pero como son unos sueños vívidos y semidespiertos. Es lo que nos explica la ciencia. El cuerpo entra en un estado de atonía muscular. Los músculos se desconectan del cerebro para evitar que actuemos nuestros sueños. Como fuera de tono. Fuera de tono, ajá. Y aquí lo que acabamos de decir, para evitar que actuemos nuestros sueños. Si estás corriendo, si estás brincando, estás pegando un vergazo, pues para que no te lastimes, básicamente. Y sí, de todas formas hay esa como que... Y de repente, yo también me he levantado como... Sí, a mí sí me ha tocado que de repente el clásico de que se te va el pie en un escalón y te despiertas dando una patada. Como que te caes y pegas el brinco, ¿no? También. O te caes de algo así. Y sí me ha llegado a pasar que me despierta mi propio movimiento, pues, de eso. Y básicamente estás consciente, pero atrapado de un cuerpo inmóvil. Es como esa disonancia de lo que dices, como no está en sintonía, que el cerebro está despierto, pero el cuerpo no, para que no reciba la señal. Y aunque suena sencillo, los efectos psicológicos sí pueden ser intensos. Las alucinaciones visuales y auditivas, que es yo no he tenido auditivas, pero sí visuales. Sí. Y tú has tenido de las dos, que lo hace más intenso y también como que hace que te asustes más. Y también de sensaciones, esa es la que dices del diablo, se siente más como algo. Incluso si no estás viéndolo, pues yo sentía que era maligno lo que estaba ahí. A lo mejor lo del diablo es por mi background cultural de que Latinoamérica. Sí, claro, del catolicismo. Pero sí se siente maligno. De lo que tú quieras. Del nombre que le quieras poner, o vaquemono o whatever. Pero se siente maligno. Con malas intenciones, pues. Y esa es la parte que se me hace más creepy. Y aunque suene sencillo, los efectos psicológicos de la parálisis del sueño pueden ser muy intensos, como lo que acabamos de describir. Las alucinaciones visuales auditivas durante el estado, las voces, las figuras, incluso sensaciones táctiles. Yo no sentí sensación táctil, pero sí sentí he sentido taps así en la cabeza también. Eso está más creepy todavía. Ya sentir físicamente que te toquen ya es otro pedo, por eso la gente sigue como que... O sea, sí, muy explicación científica y todo, pero hay algo raro ahí de todas maneras, como que... Haz de cuenta, es el típico a veces de que tú brincas o que tu cuerpo solo brinca, pero yo sé que es mi cuerpo. Y hay otro que es así como... Que sabes que no es tu propio cuerpo. Cabrón, así como, pero nada más aquí arriba. Sí, en la cabeza. Es todo. No, yo no... Eso, la sensación... De tacto, sí, nada más eso que recuerde. No lo he sentido afortunadamente. Y nomás es también ¿nunca te ha pasado o nos han pasado... que se están quedando dormidos y escuchan como su nombre o la voz de alguien que conocen o cosas así? Sí, el clásico de que tu mamá te abre tú. Sí, ándale. El escuchar mi voz cuando me estoy quedando dormida, sí, más de una vez. No muy seguido, pero más de una vez sí me llegó a pasar.
Pero como dices tú, me pasaba mucho más como en la adolescencia. Sí. Como en la etapa de Tendrá que ver con los poderes que tienes así, ¿no? Como el poltergeist. Ajá, es lo que había pensado, que a lo mejor es como cuando ves las emociones más fuertes. En situaciones de estrés, ansiedad, etcétera. Yo creo que y aparte de, pues, siendo adolescente. Sí, yo creo que es cuando más probabilidades tienes que te dé. Híjole. Porque, pues sí, yo estaba que en la carrera, entre la escuela de artes y la de diseño, cuando me pasó eso. La única vez. Pero sí. También me pasaba mucho cuando me desvelaba viendo Evangelion y cosas así. Sí, yo también que me dormía a las 3, 4 de la mañana todos los días y como que entre medio lo que leíste, viste y soñaste y de repente está así como mezclado con la realidad. Ándale. Básicamente se deben a esas sensaciones físicas, visuales, auditivas, se deben a la superposición entre el sueño y la vigilia. O sea, estás en sueño y vigilia al mismo tiempo y ese desatino es lo que causa las sensaciones. El cerebro prácticamente todavía está soñando, pero tú estás despierto. Entonces, estás despierto como percibiendo tu entorno, pero como todavía estás soñando, le ponen cosas encima. Y algunos dicen que es lo que dices tú, que es básicamente que estás percibiendo lo que está en otros planos o en otras dimensiones porque estás entre dormido y despierto. Ahí nacen las visiones, las sombras, las presencias, las seres o cosas sentadas en la cama o en el pecho. Algunos estudios incluso lo relacionan con trastornos del sueño, como el estrés, cambios bruscos en la rutina o la apnea. Como no te está llegando bien oxígeno al cerebro, pues te causa eso. Aún así, quienes lo han vivido o lo hemos vivido, sabemos que ninguna explicación neurológica logra borrar el terror que sentimos en ese momento. Y todavía me da los creeps, a pesar de que ya estoy peluda, la neta, sí me hizo muy creepy. Incluso sé que es un sueño muy creepy. Sí. Y me da así como que... Y pues así nos queda esa pregunta incómoda. Y si no todos los casos fueran puramente fisiológicos, y si fueran realmente que estás tapeando algo en otro plano, algo no... ¿Cómo se dice? Algo hostil. Porque siempre es una presencia hostil. No siempre, bueno... Bueno, en todos los casos que describen siempre es una presencia hostil. Entonces, no, como yo nomás tengo una experiencia, no te sabría decir de esta persona, porque sí fue muy hostil. Porque hay testimonios de personas que a veces afirman haber visto como la misma figura. O sea, cada vez que les da es la misma figura, no cambia el... ¿Cada vez que qué, perdón? Cada vez que les pasa. No, bueno, me ha tocado les pasa el mismo. Y hay gente a la que les pasan diferentes, o sea, ven diferentes cosas. Y hay unos que ven lo mismo. Y en distintas partes del mundo, una sombra alta con sombrero, a veces llamada The Hatman. Es el que te decía yo, que sí es una figura humana, pero no. Lo de los hombres de negro o el Hatman es específicamente con un sombrero y lo han descrito en diferentes partes. O sea, no nada más en una zona del mundo tiene un Hatman. Entonces, eso es lo que lo hace curioso y de donde sale la teoría de que a lo mejor no es nada más una parte fisiológica, sino que puede ser algo que la gente que está en Dormevela tapea en algún plano, en alguna dimensión. Y otros hablan de visitantes nocturnos que dejan marcas físicas, incluso como aguñones o moretes. Cabrón. Experiencias compartidas entre familias que duermen en la misma casa y sueñan con la misma presencia, por ejemplo. Pero todo es como, o sea, básicamente como nada más podemos explicar el fenómeno, pero no podemos registrarlo. Técnicamente es anecdótico. Entonces queda abierto a si realmente la experiencia es individual, si es colectiva, si estamos tapeando algo más, o como todos seríamos los mismos químicos como humanos, pues por eso tapeamos a lo mismo, pero sigue siendo tos, en mi opinión. Y quizás lo más inquietante no es lo que vemos durante la parálisis, sino que nadie pueda decirnos con certeza de qué lado sí estás despierto y de qué lado no. Y qué es lo que estás viendo. Conclusión, quién sabe. Explicación, pero un definitivo tal vez. Y con esto declaro cerrada esta sesión de la Orden Oculta. Hasta la próxima.